Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de planos. Ya hemos visto anteriormente planos arquitectónicos, que son elevaciones, planta arquitectónica, secciones. Además de eso, hemos visto instalaciones eléctricas, acabados. Ahora vamos a continuar con el tema de instalaciones hidráulicas. Y para eso voy a utilizar una herramienta que es AutoCAD, que es donde tengo unos dibujos referente a este tema, que es continuación de los mismos planos que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, para eso vamos a ver acá las, las plantas de este proyecto. Entonces, en este caso, la vista en planta de este proyecto, este es el primer nivel, este es el segundo nivel, que son los mismos que vimos anteriormente, y nos vamos a ir al cuadro de simbología. En este caso, vamos a tomar en cuenta solo agua potable y aguas negras de la descripción de instalaciones hidráulicas. Entonces, para eso tenemos que colocar también simbología al igual que en acabados y al igual que instalaciones eléctricas. Así que acá tenemos la tubería de agua potable que van a ser de diámetro de media pulgada. Esto es porque es una residencial, entonces el diámetro de media pulgada es suficiente, cumple los estándares, debe de ser una tubería de agua potable que tenga, eh, que esté normada bajo una STM, es decir, todas las tuberías tienen una normativa que cumplir para poder soportar la presión que va a enviar, en este caso, la institución que brinda los servicios de agua potable, ya sea pública o privada. Entonces, generalmente la tubería de agua potable que es resistente a esta presión debería de soportar 315 psi de presión, que es de agua potable. Porque la tubería madre que viene en la calle principal o que está frente a nuestra vivienda y que es la que se conecta generalmente al medidor, esa es la que envía una presión bastante alta, viene una tubería relativamente de diámetros muy amplios, que 12 pulgadas, 24 pulgadas o más, dependiendo de la zona, ¿verdad? Y luego se debe de reducir hacia el medidor, anda por una tubería de 1 pulgada, entonces llega al medidor y luego del medidor hacia adelante, hacia la vivienda, ya puede entrar ya sea con una de 3/4 o con una de media de pulgada, que son cada vez más pequeñas, pero siendo la menor, una de media pulgada, para que la presión hacia nuestros grifos sea bastante amplia y poder surtir. Eso, claro, depende también del proveedor de agua potable. Ahora eso lo vamos a representar por una línea discontinua. En el caso de de aguas negras, perdón, que es AN, el otro era AP, vamos a designarlo con una línea más gruesa y que es continua. Entonces eso se hace, por lo menos yo trato de hacerlo en dos planos distintos, es decir, tengo la misma planta arquitectónica, a partir de la planta arquitectónica van viendo de que se va haciendo el plano de instalaciones eléctricas, la planta de acabados, las plantas de instalaciones hidráulicas. Entonces hay que tomar muy bien en cuenta de que la planta arquitectónica es la base para todo lo demás y que debe de estar terminada. No, porque si nosotros hacemos modificaciones después de haber realizado estas instalaciones o haber colocado las instalaciones hidráulicas y eléctricas, vamos a tener el problema de tener que modificar todas las instalaciones que ya se habían propuesto. Por lo tanto, es una recomendación de tener ya finalizado la planta arquitectónica, que en la realidad es muy probable que el cliente o quien está haciendo la propuesta arquitectónica haga un cambio posterior a que nosotros estamos haciendo la propuesta de instalaciones especiales. Entonces,
Eso se los aviso como anticipación de que es muy probable que pase. ¿Cómo reducir o ser más efectivo ese tiempo? Es que desde un inicio, no solo el arquitecto esté comenzando a desarrollar el proyecto. Cuando son proyectos mucho más grandes que una vivienda de dos niveles, es necesario que se una con más profesionales de diferentes rubros. Por ejemplo, si es un edificio, es necesario que se reúna un ingeniero mecánico, un ingeniero electricista, un ingeniero civil, un arquitecto y alguna otra especialidad que sea necesaria para poder formular la propuesta de proyecto desde un inicio más completa. Continuando con el tema, aquí tenemos la dirección de la pendiente. Ya vamos a explicar qué es eso. Eso solo aplica para las tuberías de aguas negras y de aguas lluvias. Tenemos bajadas de aguas negras y aguas lluvias. Tenemos subidas de agua potable. Las subidas de agua potable. ¿Por qué tenemos bajadas y por qué subidas? Porque las aguas lluvias se recogen en la cubierta de techo y obviamente solo tienen descarga. Las aguas negras se recogen en inodoros, mingitorios, lavamanos y tienen descarga desde el segundo nivel hacia el primer nivel y luego hacia abajo. Mientras que del agua potable tenemos entrada desde el medidor hacia el primer nivel y hacia el segundo nivel. Entonces ahí es donde se utiliza la subida de agua potable. Tenemos sifón. El sifón es, perdón, el sifón es una pieza que sirve para detener o retener agua en medio de su segmento para que no pasen malos olores. Por ejemplo, el inodoro ya trae un sifón incorporado que permite que no pasen malos olores debido a un agua retenida que mantiene. Es por eso que los inodoros mantienen agua sobre un nivel bajo. Los lavamanos también tienen sifones que ya lo traen incorporado debajo de ellos que retienen una parte de agua en su sección donde hace una vuelta en U. Entonces ahí retiene el paso de los olores, de los malos olores de las tuberías que tienen más adentro hacia el exterior. Al igual que las duchas donde cae el agua y donde es el desagüe, ahí tenemos sifones para que no permita el paso de los malos olores. Entonces, creo que ya se entiende el punto. Y en el caso de las tuberías de PVC, así como las galvanizadas, aunque lo recomendable ahora es utilizar tuberías de PVC porque tienen mayor resistencia, están normadas y tienen bastante duración. Tenemos accesorios, esos accesorios son codos o son Ts o son YT que sirven para unir las tuberías. Las tuberías de PVC vienen en segmentos de longitud de 6 metros y los codos vienen en medidas de diferentes diámetros porque sirven para unir los segmentos de tubería de PVC. Tenemos acá estos accesorios y después de eso tenemos salidas de agua potable o chorros, que son representaciones nada más, porque nosotros escogemos al final qué tipo de grifo queremos, qué tipo de chorro, drenajes de aguas negras, cajas de aguas negras, es decir, que también existen cajas de conexión para aguas negras, que son cajas generalmente son pequeñas, más o menos construidas generalmente también de ladrillo de barro y pueden andar midiendo unos que 60 centímetros por 80 centímetros de largo por ancho y de profundidad unos 50 centímetros. Entonces son cajas relativamente pequeñas, pero sirven para hacer uniones, generalmente donde hay uniones a 90 grados. Ya vamos a ver eso en el dibujo. Y tenemos el medidor de agua potable que representa dónde está la caja en la calle. Generalmente está en la calle y ahí debería de estar en la acera frente a nuestras casas. Ahí tenemos el medidor de agua potable. Entonces ahí es donde llega la tubería del exterior, la tubería madre del proveedor
y luego llega el medidor para poder contabilizar la cantidad de agua potable que estamos consumiendo, que se mide en metros cúbicos, y luego pasa a nuestra vivienda. Y una caja de agua lluvias que también sirve para colectar uniones de agua lluvias. Además, mencionarles los accesorios para que no nos quedemos pensando mucho qué es ese tipo de elementos que acababa de mencionar. Aquí tenemos algunos accesorios que se pueden utilizar en tuberías de PVC. Uniones, estas uniones sirven para literalmente unir dos piezas de PVC porque son con un diámetro mayor al de la tubería que queremos unir. Entonces eso permite meter una parte de la tubería hacia acá y la otra parte de la tubería hacia acá, y entonces ahí tenemos un tope acá en el centro. Entonces hasta ahí llegan nuestras tuberías y eso se hace con un pegamento de PVC que sirve para pegar rápidamente estos accesorios. Es decir, que es un pegamento especial, únicamente sirve para hacer estas uniones. Ese pegamento se debe de utilizar colocándole todo alrededor de la pieza que queremos unir y todo la parte interior de esta unión para que al hacer el pegue entre ellos, ahí ya queda completamente sellado. Tenemos uniones doble rosca, es decir, que tiene rosca en ambos lados. Aquí tenemos una reducción lisa. Eso significa, los accesorios de reducción significan, por ejemplo, yo les mencionaba de que las tuberías de PVC pueden entrar del medidor hacia la vivienda con una tubería de 3/4 de pulgada o de 1 pulgada, por ejemplo. Entonces, la de 1 pulgada es demasiado amplia, entonces necesitamos que la presión aumente para que el flujo sea más grande. Entonces lo reducimos. Entonces lo podemos reducir a 1/2 pulgada. Entonces ya compramos un accesorio de reducción que tiene un diámetro mayor en una punta y un diámetro menor en la otra punta. Y así es como se logra la reducción. Tenemos adaptadores en el que puede venir acá una tubería de PVC y acá tenemos la rosca, un adaptador macho y tenemos un adaptador hembra, entonces estos dos pueden servirse para unirse por medio de roscas. Tenemos también accesorios en forma de cruz para uniones especiales, T lisas, tenemos otro tipo de T, tenemos codos, y estos son los que me interesan bastante porque esos son los que deben de colocar en algunos momentos. Codos a 45 grados en el que viene acá la tubería y luego sale en este punto con otro tramo de tubería. E igual acá. Entonces esos sirven para esquineros o para cambios de dirección. Aquí tenemos tapones para la tubería, es decir que aquí viene sellado y aquí abierto para poderlo colocar en algunos momentos especiales en el que se deja la mecha de la tubería si posteriormente se quiere colocar un chorro en el exterior o un grifo que se quiera colocar en alguna parte interior de la vivienda. Tenemos también las tuberías de PVC. Las tuberías de PVC pueden oscilar desde 1/2 pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas, 2,5, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas y así sucesivamente dependiendo del uso. Aquí pueden ver los diferentes diámetros que existen. Y así en diferentes tipos. Existe una gran variedad, así como cantidad de proveedores distintos para este tipo de elemento. Vamos ahora a retomar el tema. Aquí tenemos la misma vivienda. Es necesario que mantengan las cotas y los ejes para poder utilizar las dimensiones en futuros cálculos. Por ejemplo, calcular más o menos un aproximado de cuánto sería la cantidad de tubería de PVC que necesitarían para cada caso. Vamos a ver acá. Tenemos el primer nivel. En el primer nivel teníamos una área de lavandería en el que se había designado colocar una pila y también colocar una lavadora. Entonces se tienen unos tubos donde se va a recibir y va a empezar a descargar la tubería de PVC. Para este caso serían aguas negras.
aunque en este caso le llaman aguas grises o aguas jabonosas, que son las que salen de la descarga de la pila y del lavamanos. Entonces acá tenemos, este era la cocina, aquí tenemos un lavatrastos, entonces ahí tenemos también una descarga. Acá, este punto que aparece acá es de la parte superior del segundo nivel, es la bajada de aguas negras. Luego acá tenemos también la designación de la flechita que significa la dirección en la cual va el flujo de aguas negras, en este caso va hacia allá. Y tenemos el diámetro de la tubería, en este caso es de 4 pulgadas toda. Acá tenemos un cambio de dirección que es con un codo a 45 grados. Acá tenemos una YT, es un accesorio que tiene un ángulo de 45 grados para poder recibir otra tubería. Luego cambiamos acá, venimos acá a un ángulo de 90 grados, entonces colocamos un codo. En este caso solo se coloca un codo porque esto es agua grises, entonces no hay mucha retención de partículas sólidas. Pero luego llegamos acá a una caja de aguas negras en el cual tenemos la unión con el sistema de la lavatrastos que teníamos en esta parte. Luego continuamos en línea recta buscando hacia la descarga de tubería de aguas negras que tiene en la calle, que está en la parte interna o parte inferior de las carreteras. Generalmente si se tiene descarga en ese sentido. Ahora, acá tenemos, si se recuerdan, acá teníamos la entrada, las escaleras que seguían al segundo nivel y teníamos en la parte inferior de las escaleras un inodoro y un lavamanos. Entonces del lavamanos tenemos una descarga hacia la línea que traíamos y esa se une por un medio de una T. Igual de la parte del inodoro hacia acá tenemos un accesorio en T para hacer la unión y así poder hacer la descarga hacia el exterior. En este caso, por ser una residencia relativamente pequeña, solo se utilizan accesorios, aunque se pueden colocar algunas cajas de aguas negras en algunos puntos específicos donde haya saturación de uniones de este tipo de descarga. Si se fijan, tenemos acá, la tubería es de 4 pulgadas. La tubería se colocó de 4 pulgadas porque generalmente este tipo de descargas, ya sea aguas grises, aguas jabonosas, ustedes cuando lavan los platos de comida, entonces generalmente caen restos de alimentos. Así que es necesario que la tubería sea un poco amplia para que no se vaya a saturar y poderse atorar ese tipo de descargas. Además de que acá tenemos un inodoro y lo utilizamos para hacer la descarga en este sentido y que también necesitamos que tenga una tubería de 4 pulgadas para que sea amplio el espacio que tenemos. Entonces, aquí tenemos una recomendación para tuberías de aguas negras. En el caso del segundo nivel es un poco menor la cantidad. Tenemos acá la ducha, el inodoro y el lavamanos. Aquí tenemos una propuesta de un lavamanos también. Aquí tenemos el inodoro y la ducha también. Este lavamanos no quedó en la parte interna de este baño porque según las dimensiones que se había solicitado por el cliente y la adecuación arquitectónica de todos los elementos que posee, baño, dormitorios, entonces quedaba relativamente estrecho colocar un lavamanos en la parte interna, entonces por eso se colocó por solicitud del cliente en la parte exterior, ¿no? Porque generalmente debe de colocarlo adentro del servicio sanitario. Ahora, hay que comprender también que acá dice pendiente, pendiente del 1%. Entonces, la pendiente del 1% significa que tan inclinado debe de estar la tubería para poder descargar, porque las tuberías de aguas negras y agua potable deben de tener pendiente para que por gravedad el flujo se descargue y siga su rumbo.
Entonces, ese es un tema que vamos a ver más adelante de cómo calcular la pendiente, pero es bien importante que respeten por lo menos el 1%, que no es exagerado ni es demasiado poquito como para que el agua se estanque. Y ahora nos vamos al tema de agua potable. En el tema de agua potable, si se fijan en el tema de aguas negras, yo comencé de adentro hacia afuera. Ahora vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Aquí tenemos el medidor de agua potable que en la realidad estaba colocado en este punto. Aquí probablemente pasa la tubería de agua potable del proveedor. Entonces se conecta el medidor de agua potable. Luego continuamos acá con la instalación. Otro punto importante es que la tubería de aguas negras propuesta para el proyecto iba en la parte exterior. En la parte exterior debido a que, acá, debido a que es más fácil hacer reparaciones en la parte exterior de este tipo de tuberías para no causar alguna mala situación o un escenario en el que tengamos que hacer una limpieza en la parte interior de la vivienda con el tema de reparaciones de aguas negras. Aunque lo ideal es que si se hace un buen proceso constructivo, buena colocación de ese tipo de tuberías, no haya ningún tipo de ese problema por muchísimos años. Porque la tubería de agua de PVC es bastante resistente. Ah, y antes que se me olvide, acá la tubería de PVC, que es de diámetro de 4 pulgadas, como solo es descarga, entonces no es necesario que soporte tantos PSI de presión. ¿Sí? Acá puede soportar, o la tubería está normada a que soporte 100 PSI de presión. En este caso no, aquí hablábamos de que la tubería de PVC de media pulgada debe de soportar 315 PSI, quiere decir que es mucho más. Ahora, esta tubería va en línea discontinuas y en este punto dijimos de que era una T esto. Entonces, esta T sirve para que se traslade el agua potable hacia el inodoro en este punto. Entonces, aquí tenemos una tubería de abasto para el inodoro. Acá tenemos ejemplos de las tuberías que les mencionaba para inodoro, que son tuberías que van o a piso o a pared y que son flexibles para que se pueda hacer la conexión con el tanque del inodoro. Son tuberías flexibles, si se fijan acá están eh, algunos ejemplos para... Son un tipo de instalación bastante sencilla, solo tienen 2 o 3 accesorios para poderse instalar. Y luego continuamos acá, teníamos acá el lavamanos, del servicio sanitario que estaba en la parte inferior de las escaleras y también utilizamos ese mismo punto para poder hacer una unión hacia el exterior. En este punto había un parqueo, entonces en este punto colocar una salida de agua potable para que se pueda conectar en un futuro un chorro o un grifo. Ahora acá tenemos la continuación, si se fijan es tubería de media pulgada y no tiene pendiente. No tiene pendiente porque las tuberías de agua potable van por presión, mientras que las otras tienen pendiente porque son descargas que se hacen por gravedad. Aquí tenemos accesorios a 90 grados, tenemos una T, otro accesorio a 90 grados, y para que llegue el agua potable hacia el área de lavandería. Aquí también había una salida de agua potable, aquí teníamos 2 salidas de agua potable. Y en la parte de la cocina también necesitamos una salida de agua potable y una subida de agua potable hacia la parte superior. En la parte superior sube más o menos a la altura donde está la ducha y luego ahí continúa en la parte de agua potable para el tanque del inodoro, lavamanos, ducha otra vez, tanque y lavamanos. Y hasta ahí llega la parte de agua potable. Es necesario retomar el tema de las subidas y bajadas de este tipo de tuberías, ya sea de aguas negras o de agua potable. Es necesario hacerlo en un lugar que esté un poco escondido. Para esto nosotros utilizamos esta esquina. Esta esquina, la propuesta era hacer una pared falsa o una columna falsa para poder
esconder este tipo de instalación para que nos afecte en la estética del ambiente interno de la vivienda. Bueno, eso es todo en el caso de instalaciones hidráulicas para que se vayan adentrando un poco más y podamos posteriormente hacer una actividad con este tema. Espero les haya gustado y también pedirles de que investiguen un poquito más por su parte otro tipo de accesorios que se puedan utilizar o instalaciones hidráulicas que se hagan en otro tipo de proyectos. Pero esto es la base para que ustedes puedan irse adentrando a diseñar o a proponer instalaciones.